Demos un fuerte aplauso al Señor en esta noche y vamos a recibir la palabra del Señor. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a seguir alimentándonos. Amén. ¿Cuántos quieren seguir alimentándose con la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. La palabra es alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. Vamos ahí donde se encuentran, vamos a inclinar nuestra cabecita en reverencia a nuestro Padre para dar las gracias. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Dios verdadero. Tú eres un Dios, un Padre todopoderoso. Gracias, Señor, por la honra que me das de estar hoy predicando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, en este día traer una semilla para tu pueblo, Señor, para esta congregación, Rey de Gloria, Señor. Esa semilla que es tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios que llega hasta los tuétanos, Señor. Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que unja mis labios, que seas tú hablando a través de mi palabra, Señor. A través mío, que sea tu palabra, Señor. Que no salga nada de mi boca, Señor, que no sea por ti, Padre Todopoderoso. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a compartir la palabra en el libro de Mateo. La pastora estuvo hablando algo referido a lo que la palabra que el Señor va a entregar hoy para su pueblo, amén, porque pueblo escogido somos, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Tenemos que estar gozosos, hermanos, porque estamos en la casa de Dios, de nuestro Salvador, amén. Y qué más agradecido recibiendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a compartir en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12. Este libro de Mateo, un evangelio, uno de los evangelios del Señor, en donde tiene como título Jesús inicia su ministerio. Palabra poderosa del Señor. Toda la palabra del Señor es poderosa, una palabra que restaura, que nos sana, que nos limpia todos los días. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dice en el versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Vamos a ir leyendo la palabra y vamos a ir escuchando lo que el Señor nos tiene para esta noche. Amén. Lo que el Señor me mostraba con la palabra, que me llamó mucho la atención, donde vieron que el Señor siempre, Él trae, los discípulos, Él trabajaba siempre, la mayor parte, en el mar, con las redes, con los pescadores. Y cuando Él empieza su ministerio, que fue corto el ministerio del Señor, ya Juan, cuando empezó, si leemos el versículo en el capítulo 3 de la predicación de Juan el Bautista, ya él decía, ya él anticipaba que debíamos arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía. Ya él anunciaba eso. Cuando el Señor empieza su ministerio, Él comienza a predicar eso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y dice cuando Jesús estaba junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Cómo el Señor, a través de su palabra, en las parábolas también mucho nos habla, nosotros debemos ser pescadores, pero pescadores de hombres, que es lo que el Señor nos manda a evangelizar, nos manda a discipular, a hablar de otros. Amén. Y a mí me encanta pescar. Tuve gracias a Dios, la experiencia de poder sacar. Y es tan lindo la sensación que se siente, y así debemos tener nosotros esa alegría, ese gozo cuando pescamos gente para el Señor. Amén. Porque el Señor nos manda eso, a ser pescadores de hombres. Amén. Y yo también meditaba en la palabra donde el Señor nos sacó también, usó una red para poder pescarnos. Y en esa red, cuando nosotros vamos y lanzamos, sacamos un montón de cosas que a veces creemos que son peces que atrapamos, que pescamos, y no, son algas, un montón de basura. Y yo meditaba en esta palabra, que el Señor, cuando tira la red, nos pescó, nos rescató de esa red. Después dice en el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos no dudaron. Estos pescadores, ellos no dudaron. Y lo que más me llamó la atención también, donde dice, pasando allí, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Primero los vio. Dice, estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos,
dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. El Señor, ¿qué nos pide? Que nosotros dejemos cosas para seguirle a Él. ¿Vieron que es difícil dejar cosas para seguirle al Señor? Es difícil. Nosotros veíamos el jueves cuando tuvimos, gracias a Dios, la bendición de poder ir a entregar tratados con los pastores y los hermanos, veíamos cómo esa gente estaba amontonada ahí, ¿no? En un espectáculo, que eso a nosotros nos sirvió. Nos sirvió porque el Señor usó eso también para que nosotros podamos predicar, extender nuestra red para poder, nosotros sabemos y confiamos en nuestro Dios fiel, que nosotros sembramos ahí para el reino de Dios y el Señor se va a ocupar. Amén. A mí también, como decía la hermana Flavia, también 2 o 3 personas, una persona recibió y me devolvió. Y uno, ¿qué hay que hacer? Bendecirlos. Amén. Hay que bendecirlos. El Señor se encarga. Amén. Y en estos pescadores, en estos hombres que el Señor vio, ellos estaban con su padre Zebedeo, dice la palabra. Ellos dejaron la barca, dejaron lo que estaban haciendo con su papá y siguieron al Señor. Fueron en pos del Señor. Amén. Qué importante que es dejar. Cuando nosotros conocimos al Señor, dejamos los vicios que teníamos, dejamos las amistades del mundo, porque sabemos que esas amistades no nos edifican. Amén. Yo voy a dar testimonio que a mí me pasa. Yo tengo un grupo de compañeras de trabajo que somos amigas, pero de que llegamos a la isla. Y desde que yo conozco al Señor, que me cuesta hoy en día juntarme con ellas. Y estoy en un grupo con ellas. Me cuesta un montón juntarme porque siento, uno no se aleja, ellos son los que se alejan. Y por más que uno puede estar, porque me pasó de ir a compartir, de mate, de compartir con las chicas, pero no es lo mismo, porque uno no está en el mismo espíritu que ellas. Entonces son esas cosas que el Señor, solamente el Señor puede hacer eso. Porque si nosotros realmente amamos al Señor, hay cosas del mundo que ya no nos interesan, no nos llaman la atención. Eso no significa que yo no podía compartir un cumpleaños, no significa que no puedo compartir una cena, una fiesta, pero ya no es lo mismo o se siente de la misma forma cuando lo hacía antes, cuando no conocía al Señor. Amén. Y como dice también la palabra, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y después el Señor se encarga de todas las otras cosas. Después dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Cuando habla de reino de los cielos, nosotros también pensaba en esto de los reinos terrenales, que es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros en los reinos que tenemos actualmente en la Argentina, hoy estamos con la visita de un rey, del rey de España, donde él tiene su corona, tiene todos los lujos en su palacio. Este reino de Dios es diferente. Amén. Y cuando el Señor habla del reino de los cielos, cuando Juan ya lo anunciaba, el Señor no hablaba de un reino político, de un reino natural. Él hablaba de un reino espiritual. Amén. De un reino donde a través de ese reino Él trabajaba en las personas, sanaba a las personas. Amén. Él, a través de ese reino, por eso en su momento cuando Juan, estando preso, vieron que la palabra dice, cuando comenzamos el versículo 2, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
Cuando Juan estaba preso, entonces él por ahí pensaba que el reino de Dios, y él lo anunció, que el reino de Dios estaba cerca. Él le mandó a preguntar al Señor, a Jesús. Le mandó a preguntar diciéndole si este era el reino que él anunciaba. Porque él seguramente habrá pensado que lo iba a ver al Señor con todas joyas, con todas las riquezas, con oro por todos lados. Entonces, y nada de eso sucedía, de lo que por ahí Juan se imaginaba. Donde en el reino de los cielos, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, no nos vamos. Muchas veces nosotros cuando conocimos al Señor, nos vendían también. La palabra también nos dice de cuidado de los falsos profetas. Amén. Porque también creemos que si venimos al Señor, vamos a ser ricos, vamos a ser millonarios, vamos a estar bien, sí, vamos a estar bien con el Señor. Pero también vamos a pasar pruebas, vamos a pasar lucha, vamos a pasar dificultades. Todo eso tenemos que pasar para llegar al Señor. Si no pasamos por nada de eso, difícilmente lleguemos al Señor. Porque si estamos todo bien, que no nos pasa nada, que no tenemos ninguna lucha, ninguna prueba, es porque algo bien no estamos haciendo. Amén. Entonces, si vamos a Mateo, en el mismo Mateo vamos a leer, en el capítulo 11, 2, vamos a ver lo que le estoy diciendo de Juan. En el capítulo 11, versículos 2 y 3. Tiene como título Los mensajeros de Juan el Bautista. Vamos a leer desde el 1 para entender. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, recuerden que Juan estaba en la cárcel cuando el Señor empezó su ministerio, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Miren lo que le mandó a preguntar Juan al Señor, porque por ahí él se imaginaba otra cosa. Entonces, en el versículo 4 del mismo capítulo, entonces el Señor le responde. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Esto es cuando el Señor nos dice que el reino de los cielos es cercano. Amén. Porque Él también lo que nos manda a hacer, nos manda esto. Nos da el aceite, nos da la venda, también vayamos a curar, vayamos a sanar. El Espíritu Santo nos da ese poder también. Amén. Entonces cuando el Señor, ¿qué le dice? Vayan y díganle a Juan esto. Amén. Y el Señor, ¿cómo se manifestaba con el reino de los cielos? Se manifestaba a través de esto. Él atendiendo a los enfermos. También Él se enfrentaba con el enemigo, se enfrentaba con los demonios. Amén. El Señor también nos da autoridad a nosotros para que nosotros podamos reprender todo lo que no es del Señor. Amén. Nosotros tenemos la autoridad, hermanos. Tenemos la autoridad de nosotros reprender. Amén. Pero para eso, para nosotros reprender, también tenemos que estar bien nosotros con el Señor. Porque se imaginan, si yo no estoy con el Señor y voy a reprender un demonio, hay que tener cuidado también de eso. Amén. Entonces el Señor lo que le decía, o sea, que el carácter del reino de los cielos no era un carácter terrenal, no era, como les decía anteriormente, no era político, no era terrenal para Él. Se trataba de las obras, de la restauración que el Señor hacía. Que hacía, que sigue haciendo. Amén. Y si vamos a Mateo, el mismo Mateo 12, 28, vamos a ver lo que el Señor nos dice con respecto a los espíritus, a los demonios. Dice en el capítulo 12, el versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios,
hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Tenemos que estar bien con el Señor. O sea, significa que nosotros tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, y con eso podemos echar afuera demonios. Amén. Podemos reprender. Amén. Por eso el Señor nos dice en su palabra: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Y si vamos a Isaías también, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Si vamos a Isaías 61, Isaías 61, desde el versículo 1, ¿se me ayuda? Isaías 61, versículo 1, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Como el Señor también es lo que nos habla sobre el reino de Dios que se ha acercado. Amén. Nos manda a proclamar las buenas nuevas. Por eso nos habla siempre también de evangelizar. Importante evangelizar para sacar a la gente que está en el mundo, que está perdida, que está angustiada, que necesita traerlos para su reino, para que no sigan perdidos, donde nosotros podemos hablarle de nuestro Dios Todopoderoso, donde hay vida eterna. Amén. Por eso también después el Señor, después que dijo todo esto, también en Marcos nos habla. Después, más tarde nos habla en Marcos. En el capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, 45, miren lo que dice el Señor. Y todo lo que el Señor habla, hermanos, Él cumple su palabra. Amén. En el versículo 45, el Señor siempre vino a trabajar para el reino. El poco tiempo que estuvo en el ministerio, el corto ministerio que tuvo, Él no se lo vio sentado. Él trabajaba para su reino, trabajaba porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que ya nuestro Dios tenía todo predestinado. Amén. Él ya conocía todas las cosas. Por eso el Señor, Él no perdió tiempo. Si ustedes vieron que el ministerio fue cortito, el Señor, Él no perdió tiempo. Él no se entretuvo en cosas que no edificaban. Él trabajó, predicaba, curaba a los enfermos, sacaba demonios, mucha gente endemoniada. Hasta Satanás lo quiso conquistar al Señor. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido, qué engañador. Lo quiso tentar al Señor. Y el Señor estaba preparado. Amén. Así debemos estar preparados, porque siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra. Entonces, por eso nosotros debemos estar preparados, firmes en la palabra, en la oración, ahí atentos siempre, hermanos, siempre, que son los últimos tiempos, y se ve que son los últimos tiempos porque tantas cosas que pasan, es increíble, y uno que conoce la palabra, o sea, nos llama la atención, pero también estamos confiados que esto va a pasar porque la palabra nos dice las cosas que están sucediendo. La palabra nos dice.
Entonces también hay cosas que no nos asombran porque ya antes, miren de cuándo habla el Señor, desde los profetas. Desde los profetas habla el Señor y la palabra en el Nuevo Testamento la confirma y se cumple la palabra del Señor. Amén. En Marcos 10, en el versículo 45, donde el Señor dice que Él no vino a ser servido, Él vino para servir. Amén. Dice en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Señor, cuando tenemos la cena del Señor, qué grande fue nuestro Dios, es nuestro Dios, porque Él entregó a su único Hijo por todos nosotros. Y nosotros no valoramos lo que el Señor hizo por nosotros. No valoramos cuando no estamos atentos, cuando no obedecemos, cuando un poco más nos tienen que rogar para que hagamos las cosas. Y todo es para el reino de Dios, hermanos. No es para ningún hombre. Yo los fines de semana, los sábados yo ya sé que yo no me ocupo en otra cosa, pues yo sé que tengo que venir a limpiar a la iglesia y tengo que venir a orar. Ya es mi hábito. Y yo eso le agradezco a Dios porque me tiene sirviéndole al Señor. Agradezco a Dios porque mi hijo está en los caminos de Dios. Estamos junto a mi esposo sirviendo a nuestro Dios grande. ¿Y cómo no estar contenta y agradecido, hermanos? ¿Cómo estar contento y agradecido? Venir a servirle a nuestro Dios Todopoderoso, que Él entregó su vida por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Él nos sacó, nos rescató de esa red, de esa inmundicia, de esa basura donde nosotros estábamos. Nos rescató de todo eso y de tantas cosas que Él nos libró desde chiquitos. Desde antes de que nosotros naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, Él nos libró. Él ya nos miró. Hay un salmo que lo tomo para mí, como el hermano Cristian te decía de la palabra que él la tomaba para él, del salmo donde el Señor puso la mirada en mí. El Señor nos mira siempre. Y yo digo, qué poderoso, y gracias, Señor, gracias porque Él me sostiene, Él nos sostiene en la búsqueda que nosotros hacemos. Él está siempre, es tan misericordioso. Nosotros podemos tener todas las luchas, todas las pruebas, hermanos. Nosotros tenemos luchas, pruebas todos los días. Y digo, ¿cómo no servirte, mi Dios? Si siempre tenemos en la mesa algo para comer, algo para tomar. Aunque sea un mate cocido, hermanos, una galleta, un arroz, unos huevos, un atún, lo que sea, pero tenemos. Y debemos ser agradecidos. Con lo poco que tenemos que ser agradecidos porque tenemos a un Dios grande. Dios entregó a su único Hijo por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y nosotros somos tan desagradecidos muchas veces que no valoramos lo que Jesús hizo por nosotros. Él entregó su vida. Él fue castigado en esa cruz. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Por amor a nosotros, por amor a sus hijos. Amén. Y eso no debemos olvidarnos nunca, hermanos. Nunca debemos olvidarnos eso. Que Dios, y darle gracias a Dios porque Él todos los días, con su misericordia, Él nos despierta, Él nos levanta. Amén. Tenemos un trabajo y si no lo tenemos, si puertas cerraron, Dios va a abrir otra más grande. Amén. Nosotros tenemos que confiar en un Dios grande. Muchas veces nosotros decimos que confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Y digo, yo confío en Dios. Pero no lo dejo hacer a Dios. Porque ya estoy interviniendo yo para darle una manito a Dios. No. Si yo digo que mi Dios es poderoso, que mi Dios es grande, que mi Dios lo puede todo, entonces yo lo debo dejar actuar a Dios. No yo ayudarle a Dios. Me falta esto. Y ya estoy preocupada o preocupado pensando, bueno, pero si mañana no puedo pagar la boleta del cable, de la luz, del gas, y ya estoy angustiado, ¿por qué? Pero si yo sé que tengo un Dios grande, Dios me va a proveer. Amén.
Dios va a proveer, hermanos. Muchas veces nosotros no lo dejamos actuar a Dios. No dejamos actuar a Dios. Nosotros siempre queremos ahí. Y ya vamos a buscar esto, ya vamos a pedir allá, ya vamos a buscar allá, y estamos llamando allá. ¿Y por qué esto? No, hermanos. Debemos confiar en Dios. Si decimos que un Dios es un Dios proveedor, un Dios grande, un Dios que hace grandes cosas, y nosotros lo vemos. Les digo, les hablo primeramente por mí, hermanos, porque a mí me pasó, donde yo me puse a pensar y un día mi esposo me decía, pero si nosotros decimos que confiamos en un Dios grande, claro, pero si yo confío en un Dios grande, entonces yo tengo que dejar que Dios actúe. No yo intervenir ahí, porque estoy entorpeciendo la obra de Dios. A mí me pasó de testimonio de mi hijo. Yo, hermanos, yo venía a la iglesia, venía al templo, a alabar a Dios, y yo estaba confiada en Dios. Primero sí me angustié, pero yo reclamé esa promesa, mi promesa. Yo dije, Señor, mi casa y yo te serviremos a ti, a un Dios grande, poderoso. Mi hijo no va a servir al mundo, te va a servir a vos. Por eso tenemos que orar, clamar y confiar, descansar en Dios. Porque la palabra dice, el Señor nos dice que debemos descansar en Él. Entonces, si yo tengo una enfermedad, tengo algo que me preocupa, algo que me angustia, debo descansar en el Señor. En Él debo descansar. Entonces yo aprendí a esto y estoy aprendiendo a descansar en Dios. A descansar en Dios. Sí, clamar a Dios, reclamar a Dios, y Dios va a hacer. Pero yo tengo que confiar. Yo digo, Señor, mi hijo te pertenece. Mi hijo es tu hijo. Nosotros sabemos como mamás que Dios nos presta a nuestros hijos para que nosotros los podamos criar acá en la tierra que nos dio. Amén, que nos bendice todos los días. Después Él se encarga. Pero nosotros, yo, Ana, debo ser fiel al Señor. Yo debo servirle. Debo hacer lo que dice la palabra. Porque por algo, la palabra, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Y si yo no leo la palabra, pero hago oídos sordos, hago la vista para el otro costadito, la leo cuando a mí me conviene, hablo cuando a mí me conviene, creo cuando a mí me conviene. Y no, tenemos que venir al Señor siempre, cuando tenemos y cuando no tenemos. Amén. Cuando estamos tristes, cuando estamos contentos. Siempre, siempre venir al Señor, a las plantas del Señor, de ahí donde debemos descansar y confiar en Él. Confiar en Él, hermanos. Si nosotros escuchamos tantos testimonios, cada uno tiene su testimonio, cada uno el Señor los rescató de una manera diferente. Algunos con dolor, otros con cuerdas de amor, pero lo importante es que yo siempre también y sigo pidiendo al Señor, porque no es que uno tiene que, listo, y ahí descansar. No, hay que seguir orando, hay que seguir clamando. No debemos cansarnos, porque muchas veces el Señor cumplió nuestra promesa, cumplió su promesa, cumplió lo que nosotros le pedimos, y nosotros nos olvidamos del Señor. Listo, ya está. Y después cuando vienen de nuevo las pruebas, vienen las luchas, el Señor nos saca lo que nos dio, nos deja un costadito ahí a ver qué hacemos nosotros. Ahí de nuevo nos acordamos del Señor. Ahí sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso. No, y en todo momento, en cada minuto, siempre debemos orar al Señor. Agradeciendo estamos orando al Señor. Estamos en el auto, a mí me encanta ir al auto a escuchar alabanza. Escuchar alabanza constantemente, en casa también, escuchando alabanza, amén. Y es lo que también el Señor quiere que nosotros hagamos. Él nos está viendo en todo momento, Él observa a sus hijos, como nosotros observamos a nuestros hijos, ¿qué hacen? Por ella los adolescentes, por ahí no le podemos ver el celular, que se nos van de la mano, porque hay cosas que ya no le podemos ver, pero nos desespera por ahí, yo por ahí con el ojito y no puedo ver quién está mandando mensaje o con quién, y entonces, pero bueno, hay cosas que ya son grandes y grandecitos y están creciendo. Pero el Señor nos ve así como nosotros miramos a nuestros hijos, vemos si nos obedecen.
el Señor también nos ve como nosotros actuamos. Nosotros le damos una orden a nuestro hijo y vemos si nos obedece o no. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Le decimos sí o le decimos no según a la obediencia que ellos tienen? A veces no les gusta cuando uno les dice que no. No les gusta, pero bueno. Decir, bueno, yo te dije esto, vos lo hiciste, no. Entonces, el Señor hace lo mismo con nosotros. Lo mismo, hermanos. Entonces también tenemos que ser obedientes. Ser obedientes, amén. Siempre, hermano, no es porque lo digo en hermana, lo digo en hermano. Si a mí una hermana me dice, hermana, no sé, ¿podés correr esta silla? Yo lo hago porque estoy con la hermana y si estamos haciendo algo, tengo que ser obediente al Señor primeramente, amén. Porque no estamos obedeciendo, acá en la tierra el Señor puso a pastores para que nosotros le obedezcamos, amén. Porque Él no puede bajar y decirnos, tiene que usar a alguien para decirnos las cosas. ¿Cómo también el Señor nos restaura? ¿Cómo el Señor también trabaja en nosotros? A través de un hermano, a través de una hermana, a través de mi esposo, a través de mi hijo. Amén. Siempre el Señor nos está hablando, hermanos. Depende de nosotros si lo queremos escuchar o no. Y después nosotros queremos bendiciones. Solamente queremos bendiciones, pero no queremos trabajar para la obra del Señor. Tenemos que trabajar para la obra del Señor. Tenemos que salir, como dicen los pastores, entregarle un tratado. Tenemos que trabajar para el reino de Dios. Para el reino de Dios, hermanos. Si no, ¿qué hacemos? Estamos, como decimos, calentando silla. Y no, el Señor no nos manda a quedarnos sentados, a quedarnos quietos. Nos manda a ser discípulos. A ser discípulos, hermanos, a ser discípulos. Y me encantó ese día cuando vinimos el jueves, yo no sabía dónde íbamos a salir. Además vinimos desabrigados, yo me iba a venir de un pantalón 3/4 y después le decía a mi esposo, mi hermana que no me vine con eso porque si no me iba a tener que ir a cambiar. Y cuando llegamos nos enteramos de que íbamos a ir ahí Y yo me regocijaba también porque vi a compañeros míos de trabajo, que yo esperaba encontrarme con las compañeras que trabajo, con mis colegas que trabajo ahora. Y no estaban, dije, alguna que encuentre. No estaba, pero sí encontré otros profes de educación física, otros maestros, y les entregué un tratadito. Y ellos miraban porque se sorprendieron. Y estaban ahí, les cortábamos la conversación y después nos reíamos con la pastora porque seguíamos los policías. Y se hacían los sordos, igual corríamos. Pero, o sea, hicimos lo que el Señor nos manda a hacer. Y es re lindo. Y le doy gracias a Dios porque a mí no me da vergüenza, hermanos. Nunca me dio vergüenza de salir y entregar tratado. Y había un montón de gente. Mucha gente había. Y gente que nos conoce, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa que el Señor me conozca. Amén. Porque el hombre, o sea, hoy está y mañana no está. El hombre no es fiel. El Dios sí es fiel. Amén. Y Dios siempre está con nosotros. ¿Cómo yo no servirle a un Dios grande? Si Dios es fiel conmigo, amén, me da la vida, me da mi familia. Estamos sirviendo al Señor. Como dice por ahí alguien, rengo, pero vengo. Amén. Pero tenemos que venir, tenemos lucha, tenemos pruebas nosotros, nuestra familia, tenemos un montón de situaciones, pero no bajamos los brazos. ¿Se imaginan que únicamente estar cuando pasan cosas lindas? No. Y es lo que el Señor nos habla acá. Nos habla, nos dice. Vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. Hoy vamos a estar mejor económicamente, por ahí mañana o pasado no. Hoy vamos a estar mejor en una situación familiar, por ahí mañana y pasado no. Esa es la vida que Dios nos da. Y también a través de eso el Señor se glorifica en nosotros. Amén. Porque Él dice, bueno, a ver, como decía la palabra anteriormente en la coordinación, el Señor nos prueba. Bueno, a ver, yo te doy esto, ahora te saco esto, a ver qué haces vos. Perdemos el trabajo, no nos pagan bien, tenemos inconveniente con el vehículo, tenemos inconveniente con nuestros hijos, tenemos inconveniente en nuestro matrimonio, tenemos inconveniente con algún familiar del norte, tenemos algún problema de salud. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a cuestionarle a Dios. Y a Dios nosotros, ¿quiénes somos para que le cuestionemos? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es doblar rodillas, pedirle a Dios,
aferrarnos a Él y que se haga la voluntad de Él en nosotros. Amén. En nosotros, en mi familia que tengo en el norte. Nosotros en la oración estamos orando por todos también, por todos, por los pastores, por los hermanos, por nuestra familia en el norte, siempre. Y yo trato de acordarme de cada uno, de mi familia, de ustedes. Yo en mi oración trato de acordarme de cada uno y orar, porque también lo que nos manda la palabra a hacer. Porque después nosotros vamos a dar cuenta. Como el pastor dice, yo voy a dar primeramente, dice el pastor, si él va a dar cuenta por sus ovejas, por las ovejas que el Señor entregó y que Él tiene que cuidar junto a la pastora. Pero nosotros también como hijos de Dios, el Señor nos manda a hacer cosas. Y nosotros también vamos a dar cuenta cuando estemos en la presencia del Señor. Y ahí vamos a ver, según la balanza que tengamos, más o bien y menos mal, vamos a ver si nos quedamos con el Señor o nos venimos abajo. Amén. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, obedecer la palabra. Por eso también cuando el Señor también, Él en su ministerio, Él lo que hacía se manifestaba su poder en los enfermos. Amén. Él hacía favores a todos los necesitados. Él les ayudaba también a todos los necesitados, porque Él estaba con todos. Él no hace excepción de personas. Pero no tan solo eso, no tan solo de estar ayudando con cosas materiales, sino con lo espiritual. Nos tenemos que ganar almas para Cristo. Sí, tenemos que ayudar a los necesitados. Porque también la palabra nos manda ayudar a las viudas, a los huérfanos. Amén. Nos manda que debemos cuidar de ellos. Pero también no tan solo eso. No tan solo eso es el reino de los cielos. Tenemos que hacer más cosas todavía. Eso está bien. Tenemos que ayudar, tenemos que hacer. Pero también tenemos que salir a discipular. Tenemos que traer gente para su reino. Amén. Traer las ovejitas. Por alguna ovejita descarriada, alguna ovejita perdida, y hay que traerla. Miren cómo pasó con la parábola del hijo pródigo. Cómo no se alegró. Su padre terrenal se alegró con ese hijo. Se imagina cuánto más nuestro Dios, cuando viene una ovejita que está ahí descarrilada, viene nuevamente a sus pies. Amén. Y nosotros lo que debemos hacer también es eso, para llegar, para ayudar. Ayudamos nosotros en el reino, ayudamos haciendo eso, buenas obras. Amén. Ayudamos, porque todos pertenecemos a un reino. Nosotros acá somos peregrinos nada más, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos una patria celestial, que a esa donde nosotros tenemos que llegar, a esa patria celestial donde nosotros tenemos que buscar llegar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Por eso también habla la palabra sobre la puerta angosta, la puerta estrecha. Hay una puerta ancha y una puerta angosta, una puerta estrecha. Y claro que es difícil entrar por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque tenemos que despojarnos de todas las cosas del mundo, de todas las cosas que no nos edifican, de todas las cosas que no nos sirven. Esas cosas. Y claro que es difícil dejar a las cosas del mundo. Claro que no es difícil. Por eso aquí en Mateo, donde a estos pescadores, ¿qué hizo? Ellos no dudaron. Ellos dejaron hasta a su padre, dice. Dejaron a su padre y le siguieron. Ven en pos de mí, le dijo el Señor. Ellos dejaron, estaban remendando las redes y se fueron con el Señor. Ellos se fueron. Y es lo que nosotros debemos hacer. Miren qué pasó con Abraham también. Lo que le dijo el Señor. Vete. Y él obedeció. Y dígame si no hubo obediencia ahí y hubo bendición. Claro que hubo bendición. ¿Por qué? Porque él obedeció primeramente a la palabra de Dios. Y el Señor nos está hablando hace cuánto. Desde que lo conocemos, desde que nos encontró, el Señor nos habla todos los días, en todo momento. Pero nosotros ¿qué hacemos? Ovejitas, que tenemos que estar ahí, que nos estén
Ya muchas veces también la palabra dice que ya tenemos que comer ya comida más fuerte, ya no tanta leche, pues ya no somos bebés. Los bebés son los que recién llegan al reino, los que conocen. Ya tenemos que comer polenta, locro, a mí que me encanta el locro, mazamorra. Pues ya estamos crecidos. Mazamorra con leche. Estamos crecidos ya, hermanos. Entonces tenemos que accionar. Accionar. Yo el otro día le decía a la pastora, estamos como muy quietos en la iglesia, como muy quietitos, como que siempre los mismos, y tenemos que traer gente nueva y salir a predicar, también movernos un poquito, movernos, salir a lo que están los días lindos, colaborar con la pastora, también incentivarlos. Nosotros tenemos que incentivarlos también a los pastores, hermanos. No esperar siempre que los pastores nos digan lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros también somos grandes, somos ya maduritos en la palabra, porque creo que la mayoría somos maduros en la palabra. Entonces también tenemos que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, incentivarlo también a los pastores. Pastores, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Lo hablo primeramente por mí, hermanos. Primeramente por mí. Porque la palabra primeramente es para el que la habla, para el que la dice. Amén. Tenemos que animarlos también a los pastores, estar ahí. Amén. Orando, también tenemos que orar por los pastores, por los hermanos. Pero también tenemos que apoyarlos. Podemos hacer esto, pastores, podemos hacer aquellos. Yo me gozaba la otra vez también cuando los chicos vinieron a limpiar acá afuera de la iglesia. Y qué lindo, cosas para que el Señor no nos manda tan solo a hacer esto, estar encerrado en cuatro paredes. Es lindo tener la casa bonita, como pasa en nuestro hogar también, tener la casa bonita, que la queremos hacer cosas y la queremos tener bonita. Pero también es lindo todo eso, pero también tenemos que salir a hacer otras cosas. Amén. A ganarnos, como dice la hermana Flavia, a ganarnos las perlitas para la corona. Ganarnos las perlas para las coronas, hermano. Amén. Yo me quiero ganar perlas. Yo creo que ya me gané una perlita ese día del jueves. Por lo menos una perlita, o una cuarta perla, o una perlita tengo. Si no varias. Amén. Yo tengo fe. Amén. Porque la fe es, si yo no veo, es lindo tener fe cuando yo creo únicamente, cuando Dios me hace milagro, pero cuando yo no veo, ahí donde está la fe. Amén. Cuando no veo, si yo creo que voy a tener acá $10,000, por fe lo veo. Por fe yo creo que mi familia va a venir a los pies de Cristo. Por fe yo creo que el Señor me va a dar gracia para hablar a mi familia. Y se van a convertir al Señor. Amén. Por fe. Entonces por fe yo creo que el jueves yo me gané una perlita para mi corona. No sé si 2 o 3 ya. Amén. Bueno, hermanos, para finalizar, vamos a ir finalizando. También cuando nosotros somos hijos del reino. Amén. Y les voy a leer un poquito en Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. 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 Somos hijos de Dios. Entonces nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos un Padre celestial. ¿Sí? Amén. Que pertenecemos ¿a dónde? A un reino de Dios, un reino de los cielos. Ahí es donde queremos estar, queremos permanecer, queremos llegar. Amén. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos un Padre celestial. Yo no veo a Dios, pero yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe. Amén. Por eso le sirvo. Amén. Entonces estamos en un reino, pertenecemos a un reino. Y nosotros somos una gran familia de ese reino. Y al pertenecer a una familia, somos hijos, por ende, somos discípulos,
del Señor y tenemos que ayudar para ese reino. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser reiterativo, hablando a otros, trayendo a otros al reino. Amén. Vieron que la palabra de Mateo cuando leíamos, donde el Señor adquirió fama. Él era famoso. Pero el Señor no buscaba esa fama. El Señor no buscaba ser famoso. Él buscaba servirle a la gente, como bien dice su palabra. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y yo pensaba en estos espectáculos de estos que hubo en Ushuaia, de los que hubo aquí el día jueves. Y son gente famosa, pero los conocen. En cambio, nuestro Dios Todopoderoso lo conoce en todo el mundo. Amén. Toda la creación sabe que existe un Dios. Amén. Y nosotros como debemos ser seguidores de Cristo, seguidores de nuestro Jesucristo. Porque si volvemos a cuando hablamos anteriormente en las redes sociales, al principio, las redes sociales, vieron que están el Twitter, el TikTok, y que compran seguidores. Nosotros debemos seguir a nuestro Jesús. Amén. Debemos ser seguidores de Él. Tenemos que llevar la palabra e implantar a otros. Amén. Poder entregar una palabra, una semillita a otro. Que por ahí está pasando por alguna situación que nosotros no conocemos, pero sí el Señor sabe por lo que esa persona está pasando. Entonces el Señor también le habla y el Señor es el que toca los corazones. Por eso nosotros debemos confiar y por fe creer que ese día jueves cuando entregamos esos tratados, el Señor va a hacer la obra en esas personas que nosotros entregamos esos tratados, porque nosotros implantamos, entregamos una semillita, entregamos la palabra del Señor. Amén. Ahí me llamó la atención una chica, habían dos chicas. Le entrego un tratado y una de las chicas lo primero que hace y la mira a la otra. Y yo después le contaba a la pastora, le contaba a mi esposa que andábamos ahí y ella, yo sé que el Señor ahí le habló. Amén. Porque también me pasó esa vez que andaba el pastor con mi esposo en la plaza Almirante Brown, que yo andaba en ese momento repartiendo también trataditos, y que también una pareja de jovencitos, y la chica me dijo, wow, el Señor me está llamando, porque ya me habló y ahora me está insistiendo. Entonces yo le decía, pero ya la decisión es tuya. El Señor habla, pero ahí en la decisión, ahí el Señor. Sí toca los corazones el Señor, pero el Señor puede tocarte el corazón, pero si vos ahí estás quietita, no te moves, tenemos que movernos. Porque si nosotros nos quedamos quietos, no pasa nada. Es como si estamos en la casa, sentados todo el día y no hacemos nada, ¿se imaginan? Nos van a llenar las polillas, los piojos, todo. Claro, porque tenemos que accionar. Es importante accionar. Por eso el Señor también nos pide que accionemos para su reino. Accionemos para su reino. Amén. Entonces, volviendo a esto de que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre, pertenecemos a un reino, somos una gran familia en Cristo, y nosotros debemos compartir esa responsabilidad. Amén. Porque en Mateo 25:31, vamos a leer un poquito 25:31, que también esa palabra, por ahí para que entendamos un poquito más, que el Señor después va a pedir cuenta de todo esto, hermanos. 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas
a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice el Señor. Después, si vamos a Mateo, en el mismo Mateo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué el Señor dice eso? En el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque abajo hay todo un contexto donde dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. En cambio, en el versículo 41, donde dice: entonces dirá también, ¿se acuerdan que había los de la izquierda y los de la derecha? A la derecha lo que le dijo, algo lindo, bonito, y los de la izquierda, todo lo contrario. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Amén. Poderosa la palabra del Señor, hermanos. Y el Señor, lo que dice en su palabra, lo cumple. Por eso, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos manda a hacer todas estas cosas también, para que nosotros ganemos esa perla para la corona. Amén. Y no seamos echados, como dice acá en la palabra, al fuego eterno. Amén. Sino que estemos con el Señor, donde nos dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Por eso, hermanos, debemos seguir a Jesucristo, a nuestro Dios. A Él aquí nosotros debemos seguirle y servirle. Amén. A Él nosotros a quien debemos buscarle. A Él. Lo debemos buscar y servirle agradecido por todas las cosas que Él hizo por nosotros, lo que hace y lo que seguirá haciendo por nosotros. Por eso nosotros debemos servir fielmente, sin dudarlo, sin dudarlo. A mí no es que no me interese, pero si mi esposo no se congrega, yo vengo a congregarme. Si mi hijo no se congrega, yo vengo a congregarme. Ellos conocen la palabra del Señor. Ellos saben, conocen la palabra. Entonces yo en eso descanso. Por eso es importante también cuando los pastores nos hablan a nosotros, que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hermanos, enseñar a nuestra familia, también con el ejemplo nuestro. Porque ¿cómo ellos pueden servir a Dios si nosotros también no tenemos cuidado? Tenemos que ser responsables, lo hablo primeramente por mí, cuidadoso de eso. Tenemos que dar buen testimonio también, porque la palabra dice, dar buen testimonio, para que también otros puedan acercarse a nosotros, puedan acercarse a Dios. Nosotros le podemos entregar una palabra, y si yo soy de mal testimonio en mi trabajo, en mi hogar, en donde sea, y yo voy a entregar una palabra a mis colegas y me van a decir: ¿qué me venís a hablar vos de Dios? Si mira las palabrotas que hablas, o mira cómo sos tu comportamiento. Y entonces tenemos que ser de buen testimonio también para otros. Amén. De buen testimonio para otros. Por eso nosotros debemos seguir a Jesucristo, a nuestro Salvador, que Él no escatimó nada, nada. Él entregó a su Hijo para que, por el perdón de nuestros pecados, para la salvación eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar por esa puerta angosta, que es difícil, hermanos, es difícil, pero no es imposible,
porque nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios que nos sostiene. ¿Y cómo no creerle, servirle y seguirle a Él? Amén. Bendiciones, hermanos. Ahí donde estamos vamos a adorar un poquito al Señor. Vamos a alabar al Señor con una alabanza que habla de seguir al Señor. Amén. Si el cuerpo de alabanza está preparado. Vamos a adorar a Dios, amén. Y vamos a declarar estas palabras con todo nuestro corazón. Amén. Como decía el mensaje y como dice la palabra de Dios también, cada uno de nosotros debe decidir por Él. Amén. 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 Y hemos decidido seguir a Cristo, los que estamos aquí. Amén. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Escucha esto. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido, decláralo, seguir a Cristo. Vívelo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. Gracias, Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor, por haber salido a nuestro encuentro. Gracias, Señor, por traernos con lazos de amor, Señor, a tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia cada día, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo ese gran amor que tienes con nosotros. Señor, si nosotros podemos decir que te amamos, es porque tú nos amaste primero. Desde el principio, como dice tu palabra, desde la fundación del mundo, tú nos escogiste, no nos desechaste, nos abrazaste con amor. Por eso hoy estamos aquí, Señor. Y por eso también anhelamos que otros tengan esa dicha de ser llamados hijos de Dios. Porque así tú nos creaste, con el propósito de que un día nos volvamos a ti. Y hoy estamos, Señor, aquí para adorarte y declarando que muchos serán los que dirán estas palabras. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido, decláralo, seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor, Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, entregar una semilla, Señor, a tu pueblo, Señor, a una palabra, Padre amado, y que esta palabra sea, Señor, de edificación para nuestras vidas, Padre Todopoderoso, sabiendo que tú nos hablas todos los días, Señor, y a tiempo, Señor. No permita, Señor, que nos volvamos atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte cada día, Señor. Ayúdanos a seguirte así como tú entregaste tu vida por nosotros, Señor. Así nosotros podamos, Señor, poder recompensarte, aunque sea en eso, Señor, porque es poco, Señor, lo que nosotros podemos hacer por ti, de todo lo grande que tú hiciste por nosotros, Señor. Porque tú te entregaste, Señor. Tú te entregaste, Señor, por todos nosotros, Señor. Tú la padeciste, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Padre amado. Y cómo nosotros no seguirte a ti, Señor, fielmente, Señor. Te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Lo bendecimos los hermanos, Señor. Sabemos, Señor, que
tú hablaste nuevamente a tu pueblo, Señor. A tu pueblo escogido, Padre amado, a este ministerio, Rey de Gloria. Gracias te damos por los pastores, por los hermanos que hoy están presentes, por los hermanos que hoy no pudieron venir. Tú conoces las razones, papá. Tú las conoces, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Te damos las gracias por todo y en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.